Muy buenas tecnoloseros, ¿qué tal estáis? Encantado de estar con vosotros. Os voy a explicar en este tutorial cómo funciona el circuito que va a controlar el motor que va a accionar el puente para que pueda subir y bajar, el puente levadizo. ¿De acuerdo? Sabéis que el Arduino, la tarjeta del Arduino, no podemos conectarla directamente con el motor. ¿Por qué? Pues porque el motor consume una corriente demasiado grande para que el Arduino la pueda soportar. Entonces el motor se accionará mediante un relé de, por ejemplo, 5 voltios. Entonces el Arduino consume corrientes tan pequeñas que tampoco puedo conectarlo directamente al relé, porque el Arduino no es capaz de accionar el relé. Así pues, tendré que montar un circuito para que el Arduino pueda actuar sobre el relé y este a su vez sobre el motor. ¿De acuerdo? ¿Cuál es este circuito? Bueno, pues este circuito es el que tengo aquí. Todo esto es el circuito. Es muy sencillo, ya veréis. Mirad, aquí a la izquierda tengo el Arduino. Este Arduino actuará sobre este transistor bipolar NPN. Este transistor a su vez sobre el relé para accionarlo. En esto se resume este circuito. ¿Vale? Entonces, aquí tengo una pila o un generador exterior, un generador puede ser de 9 voltios o de 12 voltios. Y mirad, se trata de ¿qué? De conectar la base de este transistor. La base de este transistor la conectaré a una salida del Arduino, ¿vale? Una salida digital del Arduino mediante un potenciómetro. Este es el potenciómetro. Este potenciómetro, por ejemplo, de 10K. El potenciómetro de 10K, pero lo pondremos a 4,7K para que el circuito funcione. Más o menos. ¿De acuerdo? 4,7K. Entonces, aparte de poner la base, aparte de conectar la base a la salida del Arduino mediante un potenciómetro, el conector del transistor lo conectaremos a la bobina del relé, ¿veis? El otro terminal de la bobina al positivo de la pila, y luego el emisor del transistor lo conectaremos al negativo de la pila. Y importante conectar el terminal GND del Arduino, el terminal de masa, de ground, también al emisor. De esta forma, el ground, el terminal de masa del Arduino, está conectada al negativo del generador. Vale. Entonces, cuando circule una corriente, o sea, cuando le llegue un 1, o sea, cuando la salida del Arduino saque un 1, significa que saca 5 voltios, entonces suministrará una corriente una corriente a la base del transistor. Esta I sub B polarizará el transistor, hará funcionar el transistor para que por el transistor circule una corriente que vamos a llamar I de colector. ¿Vale? Esta corriente accionará la bobina del relé, el cual a su vez accionará el motor. ¿De acuerdo? ¿Quién suministra esta corriente IC? Pues el generador de 9 voltios. Es el que suministra esta corriente. Entonces, fijaos, cuando circule corriente por la bobina del relé,
Yo he dibujado aquí este diodo LED en serie con una resistencia de 220 ohmios para que señalice esta corriente. Es decir, este diodo que lo he dibujado en color rojo, lo he dibujado en color rojo porque es opcional, simplemente es para visualizar que pasa corriente por la bobina. Si el relé se enciende, o sea, si el diodo LED se enciende, es porque circula corriente, o sea, es porque tengo tensión en la bobina del relé. ¿Vale? Como tengo tensión en la bobina, pues pasará corriente por el LED y por la propia bobina. Si no lo queréis conectar, pues no lo conectéis, pero de esta forma podréis visualizar que le llega tensión a la bobina del relé. Vale, entonces, este diodo es un diodo rectificador. Podéis poner el 1N4007 o cualquier otro diodo rectificador que tiene una función muy especial. Y es que cuando le llegue un cero, cuando la salida del Arduino sea un cero, pues no habrá corriente de base. El Arduino no suministrará corriente al transistor y entonces el transistor se cortará. Será como un interruptor, ¿de acuerdo? Por el cual no circula corriente o circula muy poca corriente. Circula muy poca corriente insuficiente para excitar al relé. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasará? Que cuando una bobina, o sea, esta bobina, las bobinas son muy puñeteras porque quieren siempre hacer la contraria. Entonces, si por esta bobina antes circulaba una corriente suficiente para ser accionada y como le ha llegado un cero como ha salido un cero del Arduino, ahora ya no circula corriente por el transistor, pues la bobina quiere que circule la misma corriente. Pero claro, no puede ser. Bueno, pues como la bobina está cargada, insiste en que circule la misma corriente. Entonces, aquí en la bobina se puede producir una sobretensión. Puede llegar, por ejemplo, a los 30 voltios. Y esta sobretensión puede destruir el transistor. Entonces, lo que hay que hacer es dejar que se descargue la bobina. ¿Cómo se descarga la bobina? Pues a través de este diodo. Entonces, la bobina actúa como un generador, se descarga y circulará una corriente en este sentido. ¿De acuerdo? Entonces, se descargará la bobina a través de este diodo en antiparalelo y así evitaremos destruir el transistor. Bien, esta es básicamente la explicación. El transistor, repito que es un NPN bipolar, yo he elegido un BD137, ¿vale? Y bueno, hasta aquí el funcionamiento del circuito que controla el motor, el relé, para que el relé accione el motor, ¿de acuerdo? Bueno, hasta luego.